Buenos días. Hoy estamos haciendo prácticamente un video complementario del que grabamos al principio, porque después que el video estaba hecho, yo me puse a pensar que en la forma como estaba editado y la forma como yo me estaba refiriendo a las personas que tanto los franceses como los españoles trajeron de África y que lo tuvieron como esclavos. Mencionar el color de piel en una persona es actualmente algo que en alguna persona, en algunos países se considera un poco ofensivo. Y yo le quiero decir algo que yo me puse a pensar y considero que es muy importante. Y es lo siguiente. Cuando yo me refiera durante el desarrollo del video a los negros africanos, yo quiero que la parte donde dice negro ustedes como que no le hagan mucho caso, porque se oye un poco racista. Pero ahí vamos en el tema. Fíjese, eso de que la raza humana se divide en negros, blancos, amarillos, mestizos, lo que sea. Ese es el disparate más grande que se han inventado la gente. Y fue sencillamente una manera de alguna clase que se consideran superiores hacerle creer a otros que son inferiores. Lamentablemente por el hecho de que algunos fueron traídos a América o en otros países y fueron esclavizados, lo que lo puso automáticamente en un rango de inferioridad sobre los esclavizadores. Eso que aparece en todos los documentos en el mundo entero, donde dice raza en una cédula, negro, blanco, asiático, lo que sea, esa es una tontería. El ser humano es una sola raza, es una sola especie. Todos somos iguales, todos somos humanos, no hay diferencia. Lo único que diferencia a una persona de otro, si es de tez blanca u oscura, es lo que hay por fuera y algunas características genéticas que ustedes pueden ver por fuera, como la estructura de la cara, alguna característica en el cuerpo y etcétera. Pero en realidad somos todos los mismos, no hay ninguna diferencia. El color de la piel no significa nada. Yo quería hacerle esa aclaración porque yo viendo el desarrollo del video pensé que tal vez esta aclaración sería algo muy importante para poner claro el hecho de que porque esas personas que fueron extraídas de su continente, donde vivían muy tranquilos, lo trajeron aquí a América y los esclavizaron. Está de más explicar lo que significó la esclavitud, que por cierto, es una de las peores cosas que ha hecho el ser humano en toda la historia, aparte de las guerras. Y yo me pongo a pensar ahora, está bien los esclavos que llevaron a América, a la isla española, tanto sea del lado español como del lado francés, estaban más o menos bien por las condiciones climáticas parecidas a su hábitat natural, su continente África. Pero imagínense ustedes lo que trajeron aquí a Estados Unidos, a un clima que en invierno se pone insoportable por el frío. Y ellos no tenían los tipos de abrigo y ropa que hoy se usan aquí, que son baratísimos. Esa pobre gente andaban aquí en harapos, cogiendo ese frío que hace. Yo me imagino lo mal que se sentían. Y encima de eso, los obligaban a trabajar bajo esas condiciones.
A Dios que perdone lo que hicieron esa maldad. Ya todos están muertos. Pero yo creo que Dios es tan amplio en su amor que si ellos se arrepintieron, los perdonó. Pero eso fue una cosa demasiado desastrosa lo que hicieron con esa pobre gente. Hasta aquí esa aclaración. Yo espero que reivindicar el hecho de que durante el desarrollo del video menciono la palabra de esclavos africanos negros y le pido perdón al que se sienta ofendido en ese sentido. Algo que yo quiero que alguien me explique sobre el tema de los haitianos en la República Dominicana es lo siguiente. Yo le voy a poner un ejemplo. Donde yo trabajo, aquí en este estado, no hay muchos dominicanos, somos una minoría. De los hispanos que hay aquí somos los menos. Tanto es así que donde yo trabajo, trabajamos quizá 3 o 4 dominicanos. Yo trabajo como supervisor en el área de enfermería y hay otras personas que trabajan en diferentes áreas. Por ejemplo, dentro de los asistentes de enfermería, que aquí les decimos los CNA, hay una señora colombiana que le dicen la colombiana. Ella nunca ha peleado por eso. A mí algunos me dicen el dominicano. Yo nunca he peleado por eso. Yo me siento orgulloso de mi nacionalidad. Hay una que le dicen la cubana y así por el estilo. Cada quien con su gentilicio. Nadie pelea, nadie dice nada. Pero en la República Dominicana hoy en día hay un problema que yo no entiendo. Si alguien sabe y me lo puede explicar, que me lo ponga en los comentarios. Que allá a los haitianos no se les puede decir haitiano. Yo no sé por qué. En los hospitales tienen prohibido decirle a las pacientes haitianas, hay que decir extranjeros. A los medios de comunicación aparentemente tienen prohibido decirle haitianos en algunos medios y le dicen los vecinos. Los policías también le dicen extranjeros. Entonces yo no me explico por qué a los haitianos en nuestro país no se les puede decir haitianos. Si alguien sabe, que me lo diga, porque parece que aquí no hay manera de encontrar una explicación sobre ese tema. La colonia de Santo Domingo Francés, sepa usted, lo que dio origen después a Haití como país, en el siglo XVIII, 1700 y pico ya, era la colonia en América más rica de todos. Haití en ese tiempo era mucho más rico que la colonia española. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. Los franceses tenían pocas colonias en América. Casi todo era de dominio español. Y los españoles estaban concentrados más en otras colonias que producían oro y minerales preciosos, minerales caros, oro, plata, etc. Y la colonia de Santo Domingo Español básicamente estaba en su producción de recursos basada en la ganadería. La ganadería era en ese tiempo más que todo por el cuero de las vacas, como yo le expliqué en el video anterior. Y la ganadería es un tipo de producción
y de desarrollo económico atrasado. Porque la ganadería, desde que un becerro nace hasta que es una vaca adulta, se coge su tiempo. Y es una producción muy lenta. Pero ese era básicamente el modelo de desarrollo y producción de riqueza de la colonia española. A diferencia del lado francés, donde la producción se basaba básicamente en la explotación agrícola orientada a la fabricación de caña de azúcar, que en ese tiempo, como yo le dije en un video anterior, era un artículo de lujo en Europa. El azúcar era un artículo de lujo, porque como ustedes saben, en Europa no se da la caña, y la gente, lo único dulce que conocía eran las frutas, que también eran estacionales. Otra de las fuentes de riqueza, de producción de riqueza en la colonia francesa, era el cultivo de algodón, que se usa para la producción de textiles de tela. Otra producción de riqueza era la producción agrícola de granos, de, digamos, habichuela, ese tipo de producción agrícola que no son perecederas y que podían aguantar el viaje desde la colonia hasta Francia, porque cuando una habichuela está ya seca, aguanta meses sin dañarse. Y los colonos o las personas que eran dueños de las plantaciones y de los hatos franceses en el lado de Santo Domingo francés, eran personas que también estaban bien claros y que fueron a esa colonia a sacarle el mayor provecho posible. De esa manera, los franceses en esa época, esa colonia representaba aproximadamente el 50% de la producción total de Francia completa, es decir, de Francia y sus colonias. Oiga la importancia que tenía esa colonia para los franceses en esa época. Los años fueron pasando y la unión de franceses hombres con mujeres de tez oscura, por no mencionar ningún color, como lo dije anteriormente, hicieron que se produjera en la isla la mulatería. La mulatería no es más que lo que sale del cruce entre personas de tez blanca y personas de tez oscura. Vienen siendo personas que ni son blancos ni son oscuros. Y muchos de esos jóvenes fueron a estudiar a Francia. Algunos regresaron a la colonia con profesiones como médicos, abogados, otros fueron militares, y ellos fueron el germen de la independencia haitiana, que ocurrió en el año 1804. Pero, ¿qué sucedió con la independencia haitiana? Como que parece que Francia en esa época, como que cualquiera piensa, bueno, ¿y qué hizo Francia cuando los haitianos dijeron ya somos un país independiente? Francia no se quedó con los brazos cruzados. El jefe de Francia en esa época era Napoleón Bonaparte. Imagínense, Napoleón Bonaparte, que había hecho guerra con prácticamente la mayoría de los países europeos y algunos países africanos. Pero, ¿qué sucedió con las tropas que mandó Napoleón después que los haitianos dijeron que eran un país independiente? Sucede que al ellos llegar a la isla, al poco tiempo comenzaron a enfermarse.
a enfermarse de una enfermedad que se llama fiebre amarilla. La fiebre amarilla es una enfermedad que produce fiebre como tal y produce un daño a nivel del hígado, aumentando los niveles de bilirrubina en la sangre. Los niveles de bilirrubina altos producen que la persona se ponga amarillo, más si es de tez clara. Las personas se ponen amarillo, por eso le decían la fiebre amarilla. La mayoría de los soldados franceses, lamentablemente, algunos murieron, otros sobrevivieron a la enfermedad, pero los que quedaron no pudieron seguir o no pudieron darle continuidad a la guerra para liberar la colonia francesa del dominio haitiano. ¿Y qué sucedió? Tuvieron que regresar a Francia, los pocos que quedaron. Pero los dirigentes haitianos sabían que Napoleón no era una persona de brazo a torcer. Y entonces Francia le propuso un acuerdo. Los franceses le dijeron: ustedes son un país libre, pero de esa independencia ustedes arrasaron y quemaron la mayoría de las plantaciones y los ingenios que tenían los franceses en la colonia. Si ustedes quieren seguir siendo un país independiente, ustedes van a tener que pagar una multa, por decirlo así. Tienen que pagar una indemnización por los daños provocados a las propiedades francesas en la colonia. Y Haití automáticamente cayó en una deuda que duraron aproximadamente 122 años para pagarla. ¿Qué sucede? Esa colonia rica y poderosa que era el Santo Domingo francés, después de la independencia haitiana, quedó prácticamente destrozada, porque la producción agrícola y el motor de la colonia era básicamente las personas que ellos tenían esclavizadas. No habían trabajadores, las plantaciones y los ingenios que también fueron destruidos, toda la base de producción de riqueza quedó en el suelo. ¿Y qué pensaron los dirigentes ya de Haití como un país? Bueno, al lado tenemos un vecino que también tiene muchos recursos. Vamos a invadirlo y vamos a captar parte de esos recursos para nosotros poder pagar esa deuda. En el tercer video vamos a hablar de ese tema, de cuántas invasiones tuvo la República Dominicana por parte de los haitianos, en cuáles años, quiénes fueron los líderes de cada una de esas expediciones invasoras, cómo se terminaron y cuál es, de todas las invasiones que hemos tenido, la más peligrosa. Yo le voy a dar un avance ahora. Cuando Dessalines o Toussaint Louverture invadieron a la colonia, que en un tiempo era colonia, pero ya cuando hicieron la invasión del 1822, éramos un país joven, porque recientemente habíamos hecho la independencia efímera de Ramón Núñez de Cáceres. Ya éramos un país, nos invadieron como país, nos invadieron de país de Haití al país dominicano. Y en ese tiempo, cuando había una invasión, eran invasiones de militares haitianos, digamos que vayan 20.000 militares haitianos, fueron con el objetivo de tomar, digamos, la ciudad de Santo Domingo. La tomaron y se quedaron ahí, eso, 20.000 soldados haitianos. Ok, 20.000, digamos que fueran 50.000, está bien, 50.000, 100.000, lo que usted quiera.
pero eran militares que fueron a hacer una función cuando las tropas dominicanas, óigame, la independencia de nuestro país se hizo a base de machete, palo y piedra y muy pocas armas de fuego. Cuando los repelían, ellos volvían allá. Ahora, en la última invasión que tiene la República Dominicana por parte de Haití, estamos hablando de millones de personas. Como son la mayoría ilegales, no hay un censo real de cuántos millones hay de personas haitianas en el territorio dominicano. Y la cosa está tan fea y difícil que hay escuelas ahora que le dan prioridad de inscripción a niños de origen haitiano que a los dominicanos. Yo no sé a dónde vamos a parar. Los hospitales, usted va a un hospital y encuentra, digamos, por poner un ejemplo, 10 camas ocupadas. De esas 10 camas hay 7 haitianas pariendo y 3 dominicanas. Pero usted quédese en el mismo hospital ahora y vaya al departamento de legrado, donde las mujeres van a que le hagan la limpieza de los restos placentarios en el útero después que ella tiene un aborto. Hay 5, las 5 son dominicanas. Entonces, las haitianas están pariendo niños, hijos de padre y madre haitiano, y la dominicana están abortando los niños. Con el tiempo, y ahí yo le voy a poner en el próximo video un análisis que hicieron de en qué vamos a parar si las cosas siguen como están. Nuestro país está, yo no sé si alguno de ustedes ha pescado en el mar o en el río. Cuando usted saca un pez del agua y el pez cae en lo seco, ya sea en la lancha donde usted anda o en la orilla de donde usted está parado, se está pescando desde afuera, cae dando coletazo así, hasta que al final se muere. Pierde la fuerza y se queda ahí tranquilo, se murió. Nuestro país está dando los últimos coletazos en el tiempo sobre la existencia de la República Dominicana como país. Y mucha gente no se está dando cuenta. Estamos perdiendo poco a poco la patria. Y los dominicanos tenemos que hacer algo. Los dominicanos tenemos que quitarnos la venda que tenemos en los ojos y decir, ya está bueno. Olvídese de las Naciones Unidas, olvídese de toda esa gente. Nosotros como dominicanos podemos salvar nuestra patria. Y no estoy diciéndole a nadie que tome acciones violentas en contra de los haitianos. No. Mi opinión es que Haití tiene que salir del hoyo en que está. Haití necesita ayuda de nosotros los dominicanos y de la comunidad internacional para que ellos logren recuperar su país. La mayoría de los haitianos son gente buena y a mí me consta, porque la casa que yo tengo allá en la República Dominicana, yo la terminé de construir en el año 1998 y los que hicieron el empañete por dentro eran haitianos. Óigame, y esa gente eran respetuosos, esa gente no, ni siquiera hablaban, esa gente iban, yo me recuerdo, a hacer su trabajo y lo hacían bien y no ponían ni siquiera música, no tomaban alcohol durante el trabajo, no sé si lo hacían de y así son todos, la mayoría que van allá a trabajar. Da pena que un país lleno de tanta gente buena haya tenido tan mala suerte. No se crean ustedes que los haitianos todos son como esos pandilleros. Eso no es verdad. Los pandilleros son un grupito. Pero la mayoría de los haitianos son gente
que andan buscando ayuda, que necesitan que, que nosotros le demos una mano amiga. Y el sueño mío, y yo estoy seguro de todos los dominicanos, es que Haití salga del problema que tiene actualmente y que pueda llegar a ser un país organizado, que ellos vivan de su lado felices y nosotros de nuestro lado también felices, que establezcamos un acuerdo migratorio estable, un acuerdo donde si tú eres un profesional haitiano, quieres ir a trabajar a mi país, si tú sabes hablar bien el idioma español, tú puedas ir y buscar un trabajo allá, ¿por qué no? Igual que los dominicanos, si quieran ir a hacer negocios a Haití, también que puedan ir. Como viven los países fronterizos, como viven entre Colombia, Venezuela, Chile, Argentina. Ningún argentino dice, no, yo quiero ir a ocupar el Estado chileno. No, cada quien vive de su lado, todo el mundo bien, tranquilo, feliz, con sus acuerdos comerciales correctamente. ¿Por qué los dominicanos y los haitianos no podemos llegar a ese punto? Sí se puede con la intención sana de que ambos países compartimos la misma isla y que podamos vivir cada quien de su lado, sin que nosotros los dominicanos tengamos ambición de conquistar el territorio haitiano, que nunca lo hemos hecho, ni nunca nos ha pasado por la cabeza, y sin que los haitianos tengan la intención de conquistar nuestro lado, aunque ellos sí lo han hecho anteriormente. Pero vamos a esperar que en un futuro todas esas cosas se puedan solucionar y que tanto los haitianos como los dominicanos, cada quien vivan de su lado en armonía.